Esperando que el juez hablara, el gran escritorio de madera al frente de la sala parecía cernirse sobre la pequeña figura de la señorita Taylor, una madre negra de unos 30 años que estaba de pie en la mesa del acusado. Su corazón se aceleró en su pecho y sus palmas estaban húmedas contra el frío metal de la mesa. Señorita Taylor, el juez comenzó, su voz haciendo eco en la quietud, por la presente se le sentencia a 5 años de prisión. Sus palabras golpearon como un martillo fuerte e implacable. Los ojos de la señorita Taylor se abrieron con incredulidad. El peso de la sentencia cayó sobre ella como una ola de título, dejándola sin aliento de los pulmones. JPS llenó la habitación mientras los que habían venido a apoyarla no podían creer lo que estaban escuchando. La mente de la señorita Taylor se elevó. ¿Qué hice para merecer esto? Ella pensó que había sido una madre devota, siempre tratando de hacer lo mejor para su hijo Daniel, pero ahora sentía que todo su mundo se estaba desmoronando en un instante. El juez Stevens, un hombre blanco con cabello canoso y una expresión severa, continuó hablando como si ella ni siquiera estuviera allí. Ignoró los murmullos de la galería, donde sus amigos y familiares estaban en shock. Esto es el resultado de sus acciones, dijo mirándola con desprecio. Usted pone a su hijo en peligro y pagará el precio. La señorita Taylor sintió que las lágrimas le pinchaban las esquinas de los ojos. Quería gritar para suplicar por su vida, pero no le salían las palabras. ¿Cómo había llegado a esto? Hace solo unas semanas, estaba ayudando a Daniel con su tarea, riendo mientras compartían historias sobre su día en la escuela. Ahora se enfrentaba a una vida tras las rejas. Recordó el día en que fue arrestada, el momento que había cambiado todo. Comenzó en la escuela de Daniel durante una reunión de rutina con su maestra. La señorita Taylor había sido llamada porque Daniel se había metido en problemas por ofender a un compañero de clase que estaba siendo intimidado. Estaba orgullosa de él por defender lo que era correcto, pero sabía que la escuela no siempre era justa con su hijo debido al color de su piel. ¿Por qué siempre son los niños negros los que se meten en problemas? La señorita Taylor había pensado que la frustración hervía en su pecho. La maestra era lo suficientemente amable, pero había visto la forma en que miraban a Daniel, la forma en que desestimaron sus sentimientos después de la reunión. La señorita Taylor había dejado la escuela sintiéndose decidida a proteger a su hijo. Esa noche, mientras estaba sentada en la mesa de la cocina, revisó el informe del incidente, hizo un plan. Quería hablar con el director para defender a su hijo, para asegurarse de que recibiera el apoyo que merecía. Se sintió empoderada, lista para luchar por los derechos de Daniel, pero todo cambió cuando recibió una llamada de un vecino que entró en pánico y gritó que alguien había entrado en su casa. El corazón de la señorita Taylor dio un vuelco. ¿Cómo pudo pasar esto?, pensó mientras corría a la casa. Cuando llegó, encontró a un hombre en su sala de estar saqueando sus cosas. Era un extraño, alguien que nunca había visto antes en persona. Tomó su teléfono y llamó al 911. Sus manos temblaban, pero en su miedo no se dio cuenta de que el hombre estaba armado. Se giró hacia ella, y la señorita Taylor sintió que su corazón se aceleraba aún más rápido. Sal, gritó tratando de proteger su casa y a su hijo. Justo en ese momento llegó la policía, sirena a todo volumen, pero en lugar de ayudarla inmediatamente se volvieron contra ella. Los oficiales, todos blancos, parecían verla como el problema. La agarraron bruscamente alejándola de su casa. La señora se calmó. Uno de ellos ladró como si fuera la criminal. Estás bajo arresto. La confusión se arremolinaba a su alrededor. ¿Qué soy, la víctima? Ella lloró, pero su pedido cayó en oídos sordos de la policía. Los oficiales la esposaron y la arrastraron afuera, ignorando sus protestas. Ella vio a Daniel mirando desde el porche con los ojos muy abiertos, las lágrimas corrían por su rostro. Mamá, él gritó tratando de alcanzarla, pero no la dejaron ir. Sintió un profundo dolor en su corazón cuando la empujaron a la parte trasera de un auto de policía. En ese momento se dio cuenta de que el color de su piel la había convertido en un objetivo. Ahora, de pie en la sala del tribunal, todavía podía sentir el peso de las esposas en sus muñecas, la fría medalla que la había marcado como juez penal. Stevens la miró con desdén como si fuera menos que humana. Eras irresponsable, continuó con su voz fría e inflexible. Esto es lo que sucede cuando dejas que tus emociones se apoderen de ti. Su abogado, un hombre de aspecto cansado que parecía abrumado, estaba a su lado, pero no parecía saber cómo luchar en esta batalla. La señorita Taylor se sintió abandonada. ¿Dónde estaban las personas que deberían haber estado a su lado? Los que creían en ella. Se suponía que debía estar luchando por su hijo, pero ahora estaba luchando por su vida. La galería estaba llena de caras familiares, su familia, sus amigos y miembros de la comunidad, que habían venido a apoyarla. Sus expresiones reflejaban la incredulidad y la ira que se agitaba dentro de ella. Sabían que era una buena madre que solo había tratado de proteger a su hijo. Por favor, su señoría. Su abogado finalmente habló. Esta oración es extrema. La señorita Taylor estaba defendiendo su hogar y su hijo. Ella merece compasión, no castigo, pero el juez Stevens lo despidió con pasión. Poco impresionada, el juez se burló. Ella puso en peligro una vida. Esto no es un juego, esta es la ley. Sus palabras goteaban con arrogancia, y la señorita Taylor sintió que la sangre le subía a la cabeza. ¿Cómo podía desestimar su dolor tan fácilmente?
El juez continuó su mirada. Nunca dejó a la señorita Taylor. Aprenderá que las acciones tienen consecuencias. Señorita Taylor, sus antecedentes no excusan su comportamiento. Sus ojos se entrecerraron, y ella sintió como si estuviera despojándola de su dignidad pieza por pieza. Con cada palabra su esperanza comenzó a desvanecerse. No podía entender cómo esto podía pasar en Estados Unidos, cómo una madre que intentaba proteger su hogar podía ser tratada como una criminal. Todo era tan injusto, y ella deseaba más que nada poder hacer retroceder el tiempo. La habitación lleno de murmullos de incredulidad. Amigos y familiares intercambiaron miradas preocupadas, sabiendo las implicaciones de una sentencia tan dura. La señorita Taylor podía ver a su padre, el alcalde, sentado en la parte de atrás. Siempre había sido un fuerte defensor de la comunidad, que luchaba por la igualdad y la justicia. Esperaba que interviniera, pero parecía tan sorprendido e impotente como ella. De repente, la señorita Taylor encontró su voz. Su señoría, por favor, soy madre. Hice todo lo que pude para proteger a mi hijo. Las palabras se derramaron de ella crudas y desesperadas. No me conoce ni mi historia, solo ve el color de mi piel. La expresión del juez Stephen permaneció fría, pero el corazón de la señorita Taylor ardía de determinación. Amo a mi hijo, haría cualquier cosa para mantenerlo a salvo. ¿No es eso lo que cualquier padre haría? El juez levantó una ceja inflexible. Sus intenciones no cambian los hechos. La ley es ciega a sus circunstancias personales. Golpeó su mazo señalando el final de la audiencia. 125 años, el tribunal se aplazó. La señorita Taylor sintió como si el suelo hubiera sido arrancado de debajo de ella. El mundo giró a su alrededor mientras se tambaleaba hacia atrás. Su visión se nubló. Podía escuchar los susurros de sus partidarios, los murmullos de incredulidad y enojo. La voz de su padre llegó a sus oídos, pero se sentía muy lejos. Lucharemos contra esto, dijo su tono feroz cuando la sala del tribunal se vació. Captó la mirada de su padre, y él asintió con firmeza. Incluso en ese momento de desesperación, sintió un destello de esperanza. No estaba sola en esta lucha, su familia y la comunidad se unirían detrás de ella, pero en el fondo sabía que la batalla sería dura. Las palabras del juez resonaron en su mente, un recordatorio constante de la discriminación que enfrentaba. Sintió el peso del mundo sobre sus hombros, y la lucha por la justicia apenas había comenzado. En los días que siguieron, la historia de la señorita Taylor se extendió como un reguero de pólvora. Los medios de comunicación recogieron el caso, y las redes sociales explotaron con indignación. Hashtags como #justicia para MST Taylor comenzó a hacer tendencia. Atención al racismo sistémico que plagaba el sistema legal. Sus amigos y familiares se movilizaron organizando manifestaciones y reuniones comunitarias. Personas de todos los ámbitos de la vida se unieron para apoyarla. Compartieron su propia historia de discriminación, creando un movimiento poderoso. La lucha ya no se trataba solo de la señorita Taylor, se trataba de justicia para todos los que habían sufrido bajo un sistema parcial. Mientras estaba sentada en su celda de la cárcel, la señorita Taylor se aferró a la esperanza de que la influencia de su padre conduciría al cambio. Sabía que el camino por delante sería largo, pero estaba lista para enfrentarlo de frente. Con el amor de su familia y el apoyo de su comunidad, creía que podían derribar las barreras de la injusticia. El juez pudo haberle dado una sentencia dura, pero no tenía idea de lo que había desatado. La lucha por la justicia estaba lejos de terminar, y la señorita Taylor estaba decidida a mostrarle al mundo que no sería silenciada. Se elevaría por encima de esto, y su historia sería un faro de esperanza para otros que enfrentan las mismas luchas. En su corazón sabía que el amor y la resiliencia podían conquistar incluso los momentos más oscuros, y mientras pensaba en Daniel esperando que volviera a casa, juró luchar por él y por cada madre que alguna vez se había sentido impotente ante la discriminación. Esto era solo el comienzo. El sonido del metal chocando resonó en la pequeña celda fría. La señorita Taylor estaba sentada en la dura litera. Sus manos temblaban. Hace solo unas horas había sido sentenciada a 125 años de prisión, y se sentía como si el mundo se hubiera derrumbado a su alrededor. El muro parecía cerrarse, haciéndola sentir atrapada y desesperanzada, pero en el fondo un destello de determinación se encendió. No podía dejar que la disc perdiera, cuando ni ahora ni nunca. Mientras miraba la pared gris, los recuerdos inundaron su mente. Pensó en su hijo Jamal, que tenía solo 8 años. Él era la luz de su vida y la razón por la que luchaba tan duro todos los días. Recordó su brillante sonrisa y la forma en que su risa llenaba su pequeño apartamento. Tenían sueños juntos, grandes sueños, pero ahora esos sueños se sentían tan distantes como las estrellas. Flashback: era un día soleado. Solo unas semanas antes, la señorita Taylor se había tomado el día libre en el trabajo para asistir al evento escolar de Jamal. Llevaba un vestido rojo brillante que le encantaba porque la hacía sentir vibrante y viva. La escuela estaba llena de emoción, llena de niños corriendo y padres charlando. La señorita Taylor vio a Jamal jugar con sus amigos. Su corazón se hinchó de orgullo. Él era tan talentoso y lleno de energía, y ella quería el mundo para él. Pero luego todo cambió. El director de la escuela se acercó a ella luciendo preocupado. Señorita Taylor, tenemos que hablar, dijo. Su rostro serio: ha habido un incidente en el aula. El estómago de la señorita Taylor dio un vuelco. ¿Qué pasó?
Preguntó. Su corazón se aceleró. La maestra informó que su hijo tuvo un desacuerdo con otro niño. Dijeron que lo empujó. El director explicó: tenemos que resolver esto. La señorita Taylor sintió un nudo apretarse en su pecho. Jamal nunca lastimaría a nadie, es un buen chico, insistió, pero el director no estaba convencido. Caminaron al aula donde Jamal estaba sentado luciendo pequeño y asustado. Mamá lloró corriendo a sus brazos. No hice nada malo, lo juro, mientras la señorita Taylor lo consolaba a los padres del otro niño llegaron y la tensión en la habitación aumentó. Se alzaron voces, acusaciones volaron, y en un momento de caos la señorita Taylor se sintió frustrada. Esto es ridículo, mi hijo merece una oportunidad justa, gritó su voz haciendo eco en la atmósfera tensa, pero ese arrebato desencadenó una reacción. La policía fueron llamados. Cuando llegaron los oficiales parecían más concentrados en la ira de la señorita Taylor que en entender la situación. Un oficial, un hombre blanco alto con una expresión severa, la miró con desdén. Señora, necesita calmarse, dijo, su tono condescendiente. Estoy tranquilo, solo estoy tratando de defender a mi hijo. La señorita Taylor protestó, pero el oficial no escuchó. En la confusión otro oficial intervino, y antes de que la señorita Taylor se diera cuenta, la estaban esposando. Está siendo disruptiva, necesitamos llevarte, declaró el oficial ignorando los gritos de Jamal por su madre. De regreso en el presente, la señorita Taylor cerró los ojos tratando de alejar los recuerdos. Todavía podía escuchar los gritos de Jamal, el sonido de su pequeña voz suplicando por ella. La culpa la invadió como una ola de frío. Sintió que le había fallado, y ahora estaba atrapada en este lugar oscuro. La celda era dura e incómoda, y el olor a concreto húmedo llenaba el aire. La pequeña ventana en lo alto mostraba solo una franja de luz, pero se sentía lejana como la esperanza misma. Quería gritar para luchar contra la injusticia, pero la realidad de su situación la dejó sintiéndose impotente. De repente, el sonido de pasos resonó por el pasillo. Un guardia se acercó, sus llaves tintineando. La miró con una mirada desinteresada. Es hora de que escuches, dijo rotundamente abriendo la pesada puerta. El corazón de la señorita Taylor se aceleró. Había escuchado susurros entre los otros reclusos sobre las audiencias, pero no sabía qué esperar. Con las piernas temblorosas, salió de su celda sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Mientras caminaban por los pasillos estériles de St. la mente de la señorita Taylor se aceleró con pensamientos. ¿Qué pasaría si el juez no escuchara? ¿Qué pasaría si estuviera atrapada aquí para siempre? Su padre, el alcalde, había prometido ayudar, pero ¿podría realmente hacer algo contra el juez que parecía tan decidido a castigarla? Al llegar a la sala de audiencias, la señorita Taylor fue conducida adentro y su respiración se atascó en su garganta. La sala estaba llena de gente, abogados, reporteros, e incluso algunos familiares del otro niño. La señorita Taylor sintió que sus ojos estaban sobre ella juzgando y susurrando. Respiró profundamente tratando de estabilizarse. Al frente de la sala estaba sentado el juez Stevens, un hombre blanco con una cara severa. Miró a la señorita Taylor, su expresión se endureció. Estás aquí para tu audiencia con respecto a tu conducta, dijo su voz retumbante. La señorita Taylor sintió un escalofrío recorrer su columna, ya podía sentir su parcialidad. La sala estaba llena de tensión cuando el juez desestimó sus intentos de explicar su versión de la historia. No quiero escuchar ninguna excusa, declaró el juez Stevens. Cortarla, sus acciones fueron inaceptables, debería saber que no debe causar una escena. El corazón de la señorita Taylor se hundió. Abrió la boca para defenderse, pero el juez no la dejó hablar. Este es un asunto serio, y no toleraré ninguna falta de respeto en mi sala, agregó su tono goteando autoridad. La frustración burbujeaba dentro de ella. Quería gritar para decirle que estaba no el enemigo. Ella era una madre tratando de proteger a su hijo, pero cada vez que intentaba hablar él la interrumpía ahogando su voz en la suya. Después de lo que pareció una eternidad, su abogado se puso de pie, un hombre de aspecto cansado llamado señor Sanders. Él defendió su caso explicando las circunstancias que rodearon el incidente. Su señoría, esto fue un malentendido. La señorita Taylor es una madre devota, no es un criminal. Él argumentó, su voz seria. El juez Stevens puso los ojos en blanco desestimando las palabras del abogado. No olvidemos con quién estamos tratando aquí. Esto no se trata solo de una madre defendiendo a su hijo, se trata de mantener el orden. La señorita Taylor sintió que su ira hervía. Orden, me estás castigando por ser una madre cariñosa, gritó su voz quebrándose. Los ojos del juez se entrecerraron, y pudo ver el desdén creciendo. Lo suficiente, te controlarás o haré que te eliminen. Él ladró. La habitación quedó en silencio, y el corazón de la señorita Taylor se aceleró. Sintió los ojos de la gente en la habitación atravesándola, y quiso desaparecer mientras la audiencia continuaba. La señorita Taylor se dio cuenta de que el juez no estaba interesado en la justicia, solo estaba concentrado en mantener su poder y autoridad. Independientemente de la verdad, fue exasperante, pero no podía darse por vencida, tenía que luchar por su hijo y por ella misma. Finalmente, el juez declaró, deliberaré sobre este asunto, y pronto daré mi fallo. Con eso, la audiencia había terminado. La señorita Taylor sintió una mezcla de alivio y pavor. Había dicho su verdad, pero ¿sería suficiente? Cuando salió de la sala del tribunal, su abogado caminó a su lado. No pierda la esperanza, señorita Taylor, continuaremos luchando, la tranquilizó, pero la duda nubló su mente. En su celda, la realidad de su situación se instaló en el sonido de los barrotes. Al cerrarse era inquietante. Se sentó en su litera mirando al vacío, tratando de encontrar fuerza dentro de sí misma.
Los días se convirtieron en semanas y cada día se sentía como una batalla. La noticia de su caso se difundió, pero en lugar de apoyo. Ella sintió el peso del juicio. Algunas personas creían que se merecía lo que le estaba pasando, mientras que otros se movilizaron por su liberación. Fue una mezcla de emociones y ella se sintió más sola que nunca. Entonces, una noche, recibió la visita de su padre. El alcalde entró en el área de visitas poco iluminada. Su rostro estaba marcado por la preocupación. Estoy haciendo todo lo que puedo, pero el juez es terco, dijo. Su voz estaba llena de preocupación. Papá, solo quiero ir a casa con Jamal. La señorita Taylor suplicó con voz temblorosa. Estamos trabajando en una apelación, pero llevará tiempo. Prometo que no dejaré de luchar por ti, le aseguró. Pero la señorita Taylor podía ver la frustración en sus ojos. No tengo tiempo. Jamal me necesita, lloró. Las lágrimas corrían por su rostro. Su padre se acercó, agarrándola de las manos con fuerza. Eres fuerte y superaremos esto. Recuerda que no estás sola, dijo sus palabras, un salvavidas en su desesperación. Mientras pasaban los días, la señorita Taylor se apoyó en la fuerza de su padre y en el apoyo de su comunidad. Escribieron cartas, realizaron manifestaciones y lucharon por la justicia. Lentamente, la marea comenzó a cambiar y sus voces se hizo más fuerte, pero el juez Stevens siguió siendo una barrera formidable. Parecía indiferente al creciente apoyo a la señorita Taylor, y sus fallos siguieron siendo parciales. La frustración se desbordó en la comunidad y los pedidos de justicia se convirtieron en un rugido. Un día, mientras estaba haciendo ejercicio en el patio, la señorita Taylor escuchó una conversación entre dos guardias. Estaban discutiendo sobre el juez Stevens, quien reveló que tenía antecedentes de fallos injustos contra acusados negros. El corazón de la señorita Taylor se aceleró. Esta era la prueba que necesitaban. Alimentados por la esperanza, compartió la información con su abogado. Él inmediatamente comenzó a investigar, descubriendo más evidencia de los fallos anteriores del juez. Era hora de exponer la verdad y responsabilizar al juez Stevens. De regreso en su celda, la señorita Taylor no pudo evitar sentir una chispa de determinación. No dejaría que este sistema corrupto rompiera su espíritu. Lucharía por su hijo, por ella misma y por todos los que alguna vez habían sido agraviados con el apoyo de su padre y su comunidad detrás de ella. La señorita Taylor sabía que estaban al borde de algo grande. La lucha por la justicia estaba lejos de terminar, pero podía sentir que los vientos del cambio comenzaban a soplar a medida que se acercaba el día de la apelación. Centrada en lo único que la mantenía en marcha, su hijo, el amor que sentía por Jamal ardía intensamente en su corazón, y sabía que haría lo que fuera necesario para reunirse con él. Sin importar lo dura que fuera la batalla, estaba dispuesta a afrontarla de frente. La determinación en su corazón se hizo más fuerte, y juró que esta historia no terminaría en desesperación. La señorita Taylor se levantaría y demostraría que el amor y la justicia podían triunfar sobre el prejuicio y el odio en una cámara de juez poco iluminada. El juez Steven se sentó detrás de su gran escritorio de madera hojeando expedientes. Con un suspiro cansado, las paredes estaban llenas de libros de leyes y el aire estaba denso con el olor a papel viejo. Mientras leía, un joven empleado golpeó suavemente la puerta. Antes de entrar, su señoría tiene un caso esta tarde que creo que debería revisar, dijo el empleado vacilante mirando la pila de papeles en el escritorio del juez. El juez Stevens agitó la mano con desdén. Conozco mi horario, gracias. Tráeme el próximo caso cuando sea el momento. El empleado asintió, pero se sintió incómodo. Había visto cómo el juez Stevens trataba los casos que involucraban a negros acusados. El juez a menudo los apuraba, desestimaba pruebas importantes y menospreciaba sus historias. No era solo un caso, era un patrón que todos en el tribunal notaron, pero pocos se atrevieron a hablar al respecto. Cuando el secretario se fue, el juez Stevens se reclinó en su silla y se frotó las sienes. Siempre se había enorgullecido de su reputación de juez estricto pero justo. Sin embargo, debajo de esa fachada se escondían prejuicios profundamente arraigados que no estaba dispuesto a enfrentar. A menudo se decía a sí mismo que solo estaba haciendo su trabajo para mantener el orden en la sala del tribunal, pero en verdad sus juicios estaban nublados por la creencia de que las personas de color eran de alguna manera menos merecedoras de compasión o comprensión. El caso de hoy fue particularmente preocupante para él. Había visto la cobertura mediática del arresto de la señorita Taylor. Las noticias estaban en todas partes y la gente se estaba manifestando por su libertad. Esta madre se merece lo que le viene, murmuró en voz baja. Ella debería haber pensado en sus acciones. La verdad era que el juez Stevens ya había tomado una decisión sobre la señorita Taylor. Se sintió justificado al dictar una sentencia dura, creyendo que serviría de ejemplo para los demás. En su mente, un castigo fuerte evitaría que lo que él consideraba un mal comportamiento se extendiera en la comunidad. A medida que el reloj se acercaba al inicio de la audiencia, barajó los papeles de nuevo. Sus pensamientos vagaban. No pudo evitar recordar casos anteriores en los que había sido demasiado duro con los acusados negros. Cada vez que se convencía a sí mismo de que era por el bien mayor,
pero en el fondo sabía que su razonamiento era defectuoso. El sesgo sistémico en sus decisiones le hizo asentir, pero se había arraigado tanto en sus creencias que no podía ver una salida. Cuando finalmente sonó el mazo, el juez Stevens entró en la sala del tribunal con el corazón apesadumbrado. La sala estaba llena de gente, periodistas, familiares y defensores de la comunidad, todos esperando escuchar el destino de la señorita Taylor. La atmósfera estaba tensa, una mezcla de miedo y esperanza. Mientras la señorita Taylor era conducida, el juez Stevens, encadenado y cansado, sintió un momentáneo pago de culpa, pero rápidamente lo descartó. Ella era solo otra acusada en una larga lista de casos que tenía que procesar. La miró, una madre negra con una expresión cansada, y se dijo a sí mismo que esta era su consecuencia por tomar malas decisiones. Señorita Taylor, comenzó, usted se presenta ante este tribunal acusada de delitos graves, tiene un historial que muestra una falta de respeto por la ley. Su voz era fría, carente de empatía. Revisé su caso y, francamente, encuentro espantosa la palabra Stone. La señorita Taylor miró hacia arriba, desesperación en sus ojos. Su señoría, él la interrumpió, tendrá su oportunidad de hablar, pero debo recordarle que elija sus palabras con cuidado. Este tribunal no toma amablemente el desafío. La audiencia se quedó en silencio, sorprendida por su tono. La señorita Taylor respiró profundamente, sus manos temblaban levemente, estaba decidida a mantenerse firme. Entiendo la gravedad de los cargos en mi contra, pero solo estaba tratando de proteger a mi hijo. Protejo a su hijo. El juez Stevens se rascó, tiene suerte de no enfrentar cargos más severos, puso en peligro a ese niño con sus acciones. Se inclinó hacia adelante mirándola con enojo, parece que lo ha olvidado. El papel de un padre. La primera frustración en la sala se hizo palpable. El abogado de la señorita Taylor, el señor Harris, se movió en su asiento sintiendo el sesgo en el aire. Su señoría, le pido que considere las circunstancias. La señorita Taylor actuó por desesperación, no por malicia. Es una madre dedicada que ha enfrentado numerosos desafíos. El juez Stevens agitó su mano despectivamente. Desafíos, todos tienen desafíos, eso no excusa romper la ley. Parecía disfrutar desestimando el por favor del señor Harris. El corazón de la señorita Taylor se aceleró mientras escuchaba. Podía sentir el peso de las palabras del juez aplastando su espíritu. ¿Cómo podía ser tan ciego a su lucha? Miró a su padre, el alcalde, sentado tranquilamente en la parte de atrás, su expresión una mezcla de preocupación y enojo. Él siempre le había enseñado a defenderse, pero ahora se sentía impotente. El juez continuó, claramente disfrutando de su autoridad. Creo que la gente necesita aprender las consecuencias. Su sentencia reflejará eso, señorita Taylor. Tal vez esto le enseñe una lección sobre la responsabilidad. El estómago de la señorita Taylor cayó cuando se dio cuenta de hacia dónde se dirigía esto. Las palabras 25 años resonaron en su mente, un marcado contraste con la madre amorosa que era esta oración. No era solo injusto, fue un claro reflejo de los prejuicios del juez contra ella como mujer negra. Mientras el juez pronunciaba la sentencia, la señorita Taylor sintió que las paredes se cerraban por la presente. La sentenció a 125 años de prisión, declaró golpeando el mazo con una finalidad que reverberó a través de la sala del tribunal. Jadeos estallaron de la audiencia. El padre de la señorita Taylor se puso de pie, su voz temblaba de ira. Su señoría, esto es indignante, mi hija merece algo mejor que esto. Ella no es una criminal, es una madre tratando de proteger a su hijo. El juez Stevens lo despidió con una mirada fulminante. Tal vez quiera mantener sus emociones bajo control. Alcalde, este tribunal no tolerará interrupciones, pero el alcalde se negó a dar marcha atrás. Usted está abusando de su poder y, tú lo sabes. Esta frase no es solo es un reflejo de tus prejuicios. La tensión en la sala del tribunal llegó a un punto de ebullición. Los reporteros garabateaban furiosamente en sus cuadernos, capturando cada momento. La comunidad había estado mirando, y ahora estaban presenciando un acto flagrante de discriminación. El juez parecía impasible, quizás incluso más envalentonado por el alboroto. Se reclinó en su silla mirando humo. Te sugiero que te calmes o te declararé en desacato. El corazón de la señorita Taylor se aceleró cuando se dio cuenta de las verdaderas implicaciones de la situación. No se trataba solo de ella, se trataba de los problemas sistémicos que plagaban el sistema judicial. Ella era una mujer negra que luchaba contra un juez blanco que había tomado una decisión mucho antes de que ella entrara en la sala del tribunal. Cuando el tribunal levantó la sesión, la señorita Taylor fue llevada esposada. Las lágrimas corrían por su rostro, sintió el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Alguien alguna vez la vería como realmente era fuera del juzgado? Una multitud se había reunido cantando por la justicia. Los activistas agitaban carteles que decían justicia para la señorita Taylor y acabar con el sesgo racial en los tribunales. La energía era eléctrica, una respuesta poderosa ante la injusticia que acababa de desarrollarse. El alcalde se paró frente a la multitud. Su voz se elevó por encima de la posibilidad de que no toleraremos esta discriminación. Exigimos un juicio justo para mi hija y todos los que han sido agraviados por este sistema. Sus palabras resonaron en la multitud, encendiendo un fuego de esperanza y determinación. Mientras tanto, dentro del tribunal, el juez Stevens se sentó solo en su cámara disfrutando de su autoridad percibida. Pero a medida que avanzaba la noche, los susurros comenzaron a difundirse rápidamente por la comunidad.
encendiendo la indignación y provocando conversaciones sobre el racismo en el sistema de justicia. Los colegas del juez, que anteriormente habían mantenido la cabeza baja, ahora se encontraron discutiendo las implicaciones de sus acciones. Muchos habían sido testigos de su sesgo, pero habían optado por permanecer en silencio. Ahora la presión aumentaba, sabían que la comunidad estaba mirando y la protesta pública era imposible de ignorar. En los días que siguieron, estallaron protestas en toda la ciudad, activistas y ciudadanos se reunieron fuera del tribunal exigiendo justicia para la señorita Taylor. Los medios de comunicación recogieron la historia, destacando la discriminación racial incrustada en el sistema judicial. El alcalde reunió apoyo usando su plataforma para pedir una revisión de las acciones del juez Steven. Esto no se trata solo de mi hija, proclamó, esto se trata de cada persona negra que ha sido tratada injustamente en este sistema. Debemos luchar por el cambio como comunidad unida. El caso de la señorita Taylor se convirtió en un grito de guerra. Personas de todos los ámbitos de la vida se unieron al movimiento compartiendo sus historias de discriminación e injusticia. El impulso creció y la presión sobre el juez Stevens se intensificó. Comenzó a sentir el calor. La posición que alguna vez estuvo cómoda ahora estaba bajo escrutinio. Las amenazas de protestas y protestas públicas se cernían sobre él. Ya no podía esconderse detrás de su mazo o sus prejuicios. El mundo estaba mirando, y el poder que había ejercido durante tanto tiempo se estaba escapando. Mientras tanto, la señorita Taylor permaneció esperanzada a pesar de su sombría situación. Se aferró a la creencia de que la justicia prevalecería. El apoyo inquebrantable de su padre y el amor de su comunidad alimentaron su fuerza. Se negó a dejar que los jueces tuvieran prejuicios de final. A medida que los días se convertían en semanas, la presión sobre el juez Stevens se volvió insoportable. La sala del tribunal se llenó de partidarios de la señorita Taylor. Durante la siguiente audiencia, la atmósfera cargada de determinación. Todos sabían que el cambio estaba llegando y estaban listos para luchar por ello. Al final, la verdadera batalla no era solo por la libertad de la señorita Taylor. Era una lucha contra un sistema profundamente arraigado de prejuicios raciales que había impactado innumerables vidas. El juez Stevens estaba a punto de aprender que las acciones tienen consecuencias y la comunidad no descansaría hasta que se hiciera justicia. La oficina del alcalde estaba llena de tensión. El alcalde Thompson caminaba de un lado a otro. Su mente corría con pensamientos sobre su hija, la señorita Taylor, y la impactante sentencia que acababa de recibir. Apenas podía creer que un juez pudiera dictar un castigo tan severo sin considerar el contexto de su vida. Mientras miraba por la ventana a la bulliciosa ciudad de abajo, sintió una mezcla de ira y determinación creciendo dentro de él. Hace solo unos días su hija había sido una madre amorosa que trabajaba duro para mantener a sus dos hijos. Ahora estaba tras las rejas enfrentando una sentencia que se sentía más como una sentencia de muerte que un castigo justo. ¿Cómo pudo pasar esto?, murmuró en voz baja. Esto es una pesadilla. El alcalde Thompson hizo una pausa con el corazón pesado. Recordó la primera vez que sostuvo a la señorita Taylor en sus brazos, lo orgulloso que estaba de ser su padre. Pensó en todas las lecciones que le había enseñado, la importancia de la honestidad, la amabilidad y defender lo que es correcto. Esos valores parecían desaparecer ante la injusticia. Mientras caminaba, recordó una conversación que tuvieron hace solo unas semanas. Estaban sentados en el porche, bebiendo limonada en una calurosa tarde de verano. La señorita Taylor había estado hablando sobre los desafíos que enfrentaba como madre soltera. Padre, dijo, a veces parece que el mundo está en mi contra. Solo quiero ser una buena madre y darles a mis hijos una vida mejor. Su corazón tenía dolor por ella entonces, y duele aún más ahora. Haré lo que sea necesario para ayudarte, cariño, prometió. Ahora, de pie en su oficina, estaba decidido a cumplir esa promesa. De repente, su teléfono vibró en el escritorio. Era un mensaje de un grupo activista local con el que había trabajado en el pasado. Alcalde Thompson, necesitamos su voz en esta lucha. La sentencia de la señorita Taylor es inaceptable. Podemos unir a la comunidad y llamar la atención sobre el racismo en el sistema judicial. El alcalde sintió una oleada de esperanza. Tal vez, solo tal vez, podría cambiar el rumbo de esta batalla contra la injusticia. Rápidamente escribió una respuesta aceptando reunirse con el grupo esa noche. Cuando el sol comenzó a ponerse, llegó al centro comunitario donde se había reunido una multitud. Familias y amigos de activistas llenaron la habitación. Sus rostros eran una mezcla de determinación y preocupación. Cuando el alcalde subió al escenario, la multitud se quedó en silencio, ansiosa por escuchar lo que tenía que decir. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Comenzó con su voz firme. Estoy ante ustedes no solo como su alcalde, sino como un padre que está desconsolado por el trato injusto de mi hija. La señorita Taylor no es una criminal, es una madre dedicada que cometió un error y no merece 125 años de prisión. La multitud estalló en aplausos y el alcalde sintió una oleada de energía.
Necesitamos para unirnos debemos hacer oír nuestras voces, esto no se trata solo de mi hija, se trata de cada persona que ha enfrentado discriminación en nuestro sistema de justicia. Mientras hablaba notó los rostros de la multitud llenos de empatía y apoyo, podía ver a las madres agarrando a sus hijos preocupadas por el futuro, sintió un profundo sentido de responsabilidad de luchar por ellos, todos juntos podemos exigir un cambio, gritó el alcalde levantando el puño en el aire, debemos pedir una revisión de este caso y responsabilizar al juez Stevens por sus acciones. Nadie debe ser juzgado únicamente por el color de su piel. La multitud aplaudió y la atmósfera se llenó de esperanza. Las ideas comenzaron a fluir mientras discutían los planes para una protesta pacífica afuera del Palacio de Justicia. El alcalde sabía que tenían que actuar rápidamente para crear conciencia y presionar al sistema judicial. Al día siguiente, el alcalde se reunió con su equipo para elaborar estrategias. Prepararon comunicados de prensa, reunieron recursos y organizaron una manifestación para el fin de semana siguiente. Haremos carteles, crearemos volantes y difundiremos la palabra en las redes sociales. Declaró que debemos asegurarnos de que todos sepan sobre esta injusticia. Mientras trabajaban, el alcalde sintió un renovado sentido de propósito. No podía cambiar lo que había sucedido a la señorita Taylor, pero podía ayudar a Ure. No le pasó a nadie más. Sabía que la lucha por delante sería dura, pero estaba listo. Mientras tanto, la señorita Taylor estaba sentada en su celda de la prisión sintiendo el peso de la desesperación. Había escuchado las noticias sobre la manifestación de otros reclusos y la llenó de esperanza y miedo. ¿Serían suficientes los esfuerzos de su padre? ¿Podrían realmente cambiar el resultado de su situación? Una noche, mientras yacía en su litera, pensó en su infancia, recordó a su padre llevándola al parque, enseñándole a andar en bicicleta y animándola en cada evento escolar. Siempre había creído en ella y ahora más que nunca la necesitaba. Creer en sí misma, mantenerse fuerte, se susurró a sí misma CL mientras miraba la pequeña foto de sus hijos debajo de su almohada. Puedes superar esto. En los días previos a la manifestación, la oficina del alcalde recibió innumerables mensajes de apoyo de miembros de la comunidad, empresas locales e incluso algunos líderes influyentes. Los medios de comunicación se enteraron de la historia y comenzaron a aparecer artículos que destacaban las prácticas discriminatorias en el sistema de justicia. El día de la manifestación, miles de personas se reunieron afuera del Palacio de Justicia con carteles que decían justicia para la señorita Taylor y acabar con el racismo en los tribunales. La energía era palpable y el alcalde se paró al frente sintiendo una sensación de orgullo invadirlo. Se acercó al micrófono y se dirigió a la multitud con pasión. Hoy estamos unidos contra la injusticia, no permitiremos que el racismo dicte nuestro futuro ni nuestro sistema de justicia. La señorita Taylor merece una oportunidad justa y lucharemos hasta que la tenga. La multitud estalló en vítores, sus voces resonaron por las calles. Mientras continuaba la manifestación, el alcalde podía sentir el peso de su lucha compartida. Cada cántico, cada puño en alto alimentaba su determinación. Después de la manifestación, se reunió con los periodistas para compartir los objetivos del movimiento. Presentaremos una petición a el gobierno estatal, pide una revisión del caso de la señorita Taylor, insta a cambios en la forma en que funciona nuestro sistema judicial. Anunció que nadie debería enfrentar discriminación simplemente por su raza. Es hora de rendir cuentas. A medida que se difundió la noticia, el apoyo creció. Más personas se unieron al movimiento compartiendo sus propias historias de injusticia y discriminación. El alcalde sabía que estaban construyendo algo poderoso. Una comunidad unida en la lucha contra el racismo. De regreso en la prisión, la señorita Taylor sintió un destello de esperanza al escuchar sobre la manifestación y el apoyo a su caso. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Sabía que su padre estaba luchando por ella y no podía defraudarlo. Tenía que mantenerse fuerte por sus hijos. Los días se convirtieron en semanas y la presión sobre el juez Stevens se intensificó. Los activistas inundaron su oficina con llamadas exigiendo justicia para la señorita Taylor. Los medios comenzaron a investigar su historia y descubrieron un patrón de sesgo racial en sus fallos. Fue un punto de inflexión. Finalmente, llegó el día de la audiencia. El alcalde Thompson, junto con activistas y miembros de la comunidad, se reunieron afuera del juzgado listos para enfrentar al sistema que había agraviado a la señorita Taylor. La atmósfera estaba cargada de anticipación mientras esperaban noticias. Cuando ingresaron al juzgado, el alcalde respiró profundamente recordándose por qué estaban allí. No solo estaba luchando por su hija, estaba luchando por todos los que habían enfrentado la injusticia dentro de la sala del tribunal. El juez Stevens se sentó en el banco luciendo incómodo. El alcalde podía sentir que la marea estaba cambiando. Era hora de rendir cuentas. La audiencia comenzó y el alcalde vio cómo los abogados presentaban evidencia del racismo sistémico en el sistema judicial. El caso de la señorita Taylor se convirtió en un símbolo de un problema mayor y la sala del tribunal se
llenó de testimonios de quienes habían experimentado discriminación a medida que se desarrollaban los procedimientos. El alcalde sintió una oleada de esperanza, sabía que estaban progresando y con cada momento que pasaba estaban más cerca de la justicia para su hija. Después de horas de testimonio, el juez finalmente se dirigió a la corte. Entiendo las preocupaciones planteadas, hoy dijo lentamente, su voz vacilante. Revisaré el caso de la señorita Taylor con nuevos ojos. La multitud contuvo la respiración. El alcalde sintió una mezcla de alivio y anticipación. Esto fue solo el comienzo, pero fue un paso significativo hacia el cambio. Cuando concluyó la audiencia, el alcalde salió recibido por vítores de los partidarios reunidos. Sabían que esta lucha estaba lejos de terminar, pero estaban listos para unirse por la justicia con renovada determinación. El alcalde Thompson sabía que continuarían luchando por la señorita Taylor y por todos los afectados por la discriminación. Juntos exigirían un sistema justo y equitativo para todos sin importar el color de su piel. El sol salió brillante sobre la ciudad, arrojando rayos cálidos a través de las ventanas de la pequeña casa de la señorita Taylor, pero en lugar de los sonidos habituales de los niños jugando afuera, un silencio inquietante llenó el aire. La noticia de la injusta muerte de la señorita Taylor, la sentencia, se había extendido como un reguero de pólvora. La gente estaba enojada, estaban listos para tomar una posición esa mañana. El padre de la señorita Taylor, el alcalde Johnson, miró por la ventana con el corazón pesado por la preocupación. Sabía que su hija no merecía estar encerrada durante años. Recordó todas las veces que le había enseñado a ser fuerte y valiente. No la dejaré sufrir sola, juró que lucharía por ella mientras se apresuraba a vestirse. El alcalde pensó en la reunión comunitaria que había programado para esa noche. Era hora de reunir a la gente del pueblo para alzar la voz por su hija y por todos los demás que se habían enfrentado a la injusticia, pero responderán. ¿Lo apoyarán? Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, la estación de noticias local estaba repleta de reporteros. Estaban cubriendo la historia de la señorita Taylor, y la situación estaba ganando atención nacional. La reportera principal, M. Ramírez, era una apasionada de la justicia social. Había visto demasiadas familias destrozadas por un sistema roto y estaba decidida a arrojar luz sobre el caso de la señorita Taylor. Saquemos los hechos a la luz, instruyó a su equipo. Debemos mostrar cómo este juez trató a la señorita Taylor y cómo su historia se conecta con problemas más amplios de racismo en nuestra justicia sistema. Esa tarde, cuando el alcalde se paró frente a una sala repleta en el centro comunitario, sintió el peso de las miradas de todos sobre él. La atmósfera estaba eléctrica con anticipación. La gente susurraba entre sí, algunos sacudían la cabeza con incredulidad por lo que le había pasado a la señorita Taylor. Gracias a todos por venir. El alcalde Johnson comenzó su voz firme pero llena de emoción. Sé que muchos de ustedes están desconsolados y enojados por lo que le pasó a mi hija. Ella no es solo una estadística, es una madre amorosa, una hija y una amiga. La multitud estalló en vítores de apoyo, y el señor Johnson sintió una oleada de esperanza. Necesitamos unirnos y exigir justicia. Esto no se trata solo de la señorita Taylor, se trata de todas las familias que han sido afectadas por prejuicios y trato injusto en nuestros tribunales. Una mujer en la primera fila gritó, ¿qué podemos hacer? Su rostro estaba lleno de determinación. El alcalde Johnson sonrió. Podemos hacer que nuestras voces sean escuchadas, podemos organizar una protesta pacífica para demostrar que no toleraremos este tipo de discriminación. Necesitamos recordarle al juez y a todos los involucrados que estamos mirando y exigimos un cambio. La sala se llenó de aplausos y gritos de acuerdo. La gente comenzó a levantar la mano ansioso por ayudar. Traeré carteles, gritó una persona. Difundiré la noticia en las redes sociales, agregó otra. Mientras la reunión continuaba, el alcalde sabía que esto era solo el comienzo. La comunidad estaba lista para luchar por lo que era correcto y tenía que asegurarse de que la señorita Taylor supiera que no estaba sola. Más tarde esa noche, el alcalde se sentó en su oficina haciendo llamadas telefónicas a activistas locales y líderes comunitarios. Necesitaba reunir apoyo rápidamente. La protesta estaba programada para el sábado siguiente y tenían que hacer que contara. Ya podía imaginar los carteles que se alinearían en las calles, la oportunidad que sonaría y la sensación de unidad que llenaría el aire. Mientras tanto, la señorita Taylor estaba en una celda de la cárcel tratando de mantenerse fuerte. Las paredes se sentían frías y hostiles, pero cerró los ojos y pensó en sus hijos. Ellos eran su razón para seguir luchando. No podía defraudarlos y no perdería la esperanza. Creía que su padre haría todo lo posible para ayudarla. A medida que pasaban los días, los preparativos para la protesta se intensificaron. Se imprimieron volantes, las publicaciones en las redes sociales se volvieron virales y los medios de comunicación locales comenzaron a cubrir el creciente movimiento. Activistas y miembros de la comunidad se unieron para planificar el evento y la emoción mezclada con determinación llenó el día de la protesta. Llegó y el sol brilló intensamente como lo había hecho esa mañana en la casa de la señorita Taylor. La gente se reunió en el parque sosteniendo carteles que decían justicia para la señorita Taylor y acabar con el racismo en los tribunales. La atmósfera estaba viva con energía y propósito. El alcalde Johnson se paró en un escenario improvisado listo para dirigirse a la multitud.
Mientras miraba la sea de rostros jóvenes y viejos, blancos y negros, sintió una sensación de orgullo. Hoy estamos unidos, gritó, estamos aquí para decir que ya es suficiente, no toleraremos la discriminación. En nuestro sistema de justicia la multitud estalló en vítores, sus voces se mezclaron en un poderoso coro, fue un hermoso sitio que llenó de esperanza el corazón del alcalde Johnson, sabía que estaban haciendo una diferencia mientras los oradores cambiaban de turno para compartir sus historias. El caso de la señorita Taylor se convirtió en el punto focal del evento. Un pastor local habló apasionadamente sobre la necesidad de justicia e igualdad, recordando a todos que estaban luchando por la dignidad de todas las personas independientemente de la raza. Tenemos que ser el cambio que queremos ver en este mundo, declaró levantando su puño en solidaridad. No olvidemos que nuestra fuerza radica en nuestra unidad. Entonces llegó el momento de que la amiga cercana de la señorita Taylor, Aisha, hablará. Se acercó al micrófono, su voz firme, a pesar de la emoción que llenaba su corazón. Conozco a la señorita Taylor desde hace años, es una madre maravillosa y una amiga cariñosa, se merece nuestro apoyo y merece ser libre. La multitud rugió con aplausos y Aisha sintió una oleada de fuerza. Continuó, tenemos que defenderla no solo por su bien, sino por todas las familias que han sido agraviadas. Estamos luchando contra el sistema que quiere mantenernos abajo, pero juntos podemos levantarnos unos a otros. Mientras la protesta continuaba, el alcalde Johnson y los otros líderes se dieron cuenta. Las cámaras de noticias capturaron cada momento. Esta era su oportunidad de llegar a una audiencia más grande. Sabían que si podían compartir la historia de la señorita Taylor con el mundo, podría provocar el cambio por el que estaban luchando. Pasaron las horas y la multitud se hizo más grande. La gente se unió desde los vecindarios cercanos llevando sus propios carteles y cantando. La energía era contagiosa y quedó claro que esto era más que una protesta, era un movimiento. Cuando el día ganó, el alcalde subió al escenario una última vez. Gracias a todos por venir hoy. Sus voces importan y juntos podemos crear un cambio. No descansaremos hasta que la señorita Taylor sea libre y hasta que se haga justicia para todos los que han sido agraviados. La multitud estalló en vítores una vez más y el sonido resonó por el parque. Fue un momento de unidad y fortaleza que no se olvidaría. En los días que siguieron, la protesta recibió atención nacional. Se escribieron artículos de noticias y publicaciones en las redes sociales se extendieron como un reguero de pólvora. La gente de todo el país comenzó a manifestarse detrás de la señorita Taylor, compartiendo sus propias historias de injusticia y discriminación. Mientras tanto, el alcalde Johnson trabajó incansablemente para reunir apoyo para una apelación. Se reunió con abogados y activistas instándolos a unirse a la lucha. El impulso estaba creciendo y podía sentirlo, estaban al borde de algo grande. Finalmente, después de semanas de arduo trabajo, el alcalde recibió la noticia de que un equipo de abogados de derechos civiles había acordado hacerse cargo del caso de la señorita Taylor. Fue un punto de inflexión. Con su experiencia, pudieron desafiar la sentencia injusta y llamar la atención sobre los problemas sistémicos que habían permitido al juez actuar con tal sesgo. A medida que se acercaba el día de la audiencia de apelación, la señorita Taylor seguía esperanzada en su celda, escuchó susurros de la protesta y el apoyo que llegaba de la comunidad. Sintió el amor que la rodeaba y la hizo más fuerte. Cuando llegó el día, la sala del tribunal estaba repleta de partidarios. El alcalde Johnson estaba allí junto con amigos y familiares, todos allí para mostrar su amor por la señorita Taylor. Cuando entró en la sala, vio las caras de quienes creían en ella y la llenó de coraje. Los abogados de apelación presentaron su caso destacando la evidencia del sesgo del juez y el trato injusto que había recibido la señorita Taylor. Argumentaron apasionadamente que su sentencia no solo era excesiva, sino una clara indicación del racismo que aún existía dentro del sistema judicial. A medida que continuaba la audiencia, el juez escuchó atentamente. La señorita Taylor pudo ver el peso del momento en la mente de todos. El abogado habló con convicción y la sala se sintió cargada de energía. Al final, el juez tomó su decisión. La sentencia de la señorita Taylor fue revocada. La sala estalló en vítores y aplausos mientras ella permanecía de pie con incredulidad. El alcalde Johnson se apresuró a abrazarla. Las lágrimas de alegría corrían por su rostro. Sabía que podías hacerlo, exclamó abrazándola fuerte, eres libre. La señorita Taylor no podía creerlo. Después de todo lo que había soportado, finalmente iba a casa. El amor y el apoyo de su padre y su comunidad la habían traído. Su regreso a donde pertenecía. El viaje no había terminado, pero este momento fue una victoria, una señal de que el cambio era posible. Cuando la señorita Taylor salió del juzgado de la mano de su padre, supo que habían comenzado algo que se haría eco en la ciudad, y más allá juntos continuarían luchando por la justicia y la igualdad, no solo para ellos mismos, sino para todos los que enfrentaron la discriminación, y cuando salieron a la luz.
Del sol un nuevo capítulo de esperanza y resiliencia comenzó. La noticia llegó a las ondas como una tormenta eléctrica. El alcalde Johnson estaba de pie en el podio, su rostro serio, pero decidido. Hoy defendemos la justicia, declaró, su voz resonando entre la multitud. La gente reunida afuera del juzgado estalló en vítores, sosteniendo carteles que decían justicia para la señorita Taylor y acabar con el racismo en nuestros tribunales. La atmósfera era eléctrica, una mezcla de ira, esperanza y anhelo de cambio. El señor Johnson se había propuesto luchar por su hija y no iba a dar marcha atrás. Con cada día que pasaba el clamor por la justicia se hizo más fuerte. La comunidad se unió en torno a la señorita Taylor y las redes sociales se llenaron de hashtags pidiendo responsabilidades a los jueces, pero cuando miró la cadena de rostros el alcalde supo que esta lucha no sería fácil dentro del juzgado. Las cámaras del juez estaban llenas de tensión. Stevens se sentó detrás de su escritorio revisando el creciente número de quejas en su contra. Parecía molesto mientras se desplazaba por los artículos y las publicaciones en las redes sociales que detallaban sus fallos anteriores. Estas personas simplemente no entienden la ley, murmuró, desestimando las preocupaciones. Para él, este fue un ataque personal, un desafío a su autoridad, y estaba decidido a mantenerse firme. Mientras tanto, en un centro comunitario cercano, los partidarios de la señorita Taylor se reunieron para elaborar estrategias. Dijeron que instalaron sillas en una gran sala llena de murales brillantes que celebraban su herencia. La atmósfera estaba llena de energía y determinación. Una activista local llamada Angela se paró al frente lista para liderar la discusión. Gracias a todos por venir. Angela comenzó con voz firme. Hoy vamos a hablar sobre cómo podemos hacer que se escuchen nuestras voces. La señorita Taylor merece algo mejor que una sentencia de 125 por tratar de proteger a su familia. Los aplausos estallaron y la sala se llenó de gritos de acuerdo. La mejor amiga de la señorita Taylor, Sarah, se puso de pie. Necesitamos organizar una marcha a la oficina del alcalde. Podemos exigir que tome medidas contra el juez Stevens. La multitud estalló en aplausos, energizados por la idea de ponerse de pie y hacer una diferencia. Esa es una gran idea, dijo Angela asintiendo con entusiasmo. Haremos carteles, nos comunicaremos con los medios y les mostraremos a todos que no daremos marcha atrás. Tenemos que demostrar que esto no se trata solo de la señorita Taylor, se trata de todos nosotros. En los días que siguieron, el movimiento de base ganó impulso. Se imprimieron volantes y las redes sociales se inundaron de publicaciones que animaban a las personas a unirse a la marcha. La fecha se fijó para el sábado siguiente y la comunidad estaba llena de emoción. Personas de todos los ámbitos de la vida prometieron asistir, unidos por un objetivo común, para exigir justicia. A medida que se acercaba el día de la marcha, el alcalde continuó usando su plataforma para hablar en contra de la injusticia, realizó conferencias de prensa enfatizando la necesidad de una reforma en el sistema judicial. Esto no se trata solo de mi hija, reiteró su voz inquebrantable, se trata de cada persona de color que ha enfrentado discriminación. Su actitud lo cejeó con acento agudo a la realidad de que la gente no se quedaría callada por más tiempo. A medida que la presión seguía aumentando, el alcalde recibió una llamada de la oficina del gobernador. Hemos estado monitoreando la situación. El gobernador dijo que entendemos que hay serias preocupaciones sobre el juez Stevens. Es posible que tengamos que tomar medidas si esto continúa aumentando. El alcalde aprovechó la oportunidad. Necesitamos una investigación completa sobre la conducta del juez. Insistió en que esto no se trata solo de un caso, se trata de la integridad de todo nuestro sistema judicial. Finalmente llegó el día en que el alcalde se dirigiera nuevamente a la comunidad. Se paró en un podio improvisado en el parque, rodeado de partidarios, periodistas y activistas. El aire estaba cargado de anticipación. Hoy damos otro paso hacia la justicia, proclamó levantando la mano para silenciar a la multitud. Estamos pidiendo una investigación formal sobre la conducta del juez Stevens, continuó. No descansaremos hasta que se haga justicia, no solo para la señorita Taylor, sino para cada persona que ha sido tratada injustamente por nuestro sistema. Los aplausos estallaron de la multitud y la energía era eléctrica. La gente se abrazó, lloró y bailó en celebración. Esta fue una victoria en su lucha contra la discriminación, una señal de que sus voces estaban siendo escuchadas en las semanas posteriores. Al inicio de la investigación, el juez Stevens fue puesto bajo escrutinio y sus casos pasados fueron. La comunidad contuvo la respiración esperando ver qué sucedería. La señorita Taylor se mantuvo esperanzada, sacando fuerza del apoyo que la rodeaba. Sabía que este era un momento crucial no solo para ella sino para muchos otros. A medida que avanzaba la investigación, surgieron pruebas de sesgo. Los informes mostraron un patrón constante de sentencias más severas para los acusados negros en comparación con los acusados blancos en casos similares. Los hallazgos sorprendieron a muchos y revelaron un problema profundamente arraigado dentro del sistema. El día en que se publicaron los hallazgos fue monumental. Los medios de comunicación dieron a conocer la historia y la comunidad estalló en protestas afuera del Palacio de Justicia. No más racismo en nuestros tribunales.
Gritaron sus voces uniéndose en un coro poderoso. La señorita Taylor estaba entre ellos sintiendo el peso del apoyo de su comunidad. Esto fue más que una lucha por su libertad, fue una lucha por la igualdad y la justicia. La comprensión de que estaban haciendo una diferencia alimentó su determinación. La presión sobre el juez Stevens se intensificó y enfrentó crecientes críticas de varios grupos. Es hora de que rinda cuentas. El alcalde Johnson declaró durante una conferencia de prensa que nadie está por encima de la ley y no toleraremos la discriminación en nuestro sistema judicial mientras el alcalde continuaba abogando por la reforma. La señorita Taylor encontró consuelo en sus familiares y amigos se reunieron para cenar y compartieron risas recordándole que no estaba sola en esta batalla. Juntos soñaban con un futuro donde su comunidad fuera segura y justa para todos. Finalmente llegó el día de la audiencia pública sobre el futuro del juez Stevens. La sala del tribunal estaba llena de simpatizantes, víctimas y defensores del cambio. La tensión flotaba en el aire mientras la gente esperaba la decisión cuando el juez entró en la sala del tribunal. Un silencio cayó sobre la multitud. El juez Stevens parecía más ansioso que nunca sabiendo que esta vez él era el que estaba siendo juzgado. La audiencia comenzó y los testimonios de las víctimas inundaron la sala. Cada historia era un testimonio del dolor causado por su sesgo. El resultado de la audiencia determinaría no solo su futuro sino el futuro de la justicia para muchos en la comunidad. La señorita Taylor contuvo la respiración esperando una decisión que finalmente reconociera la discriminación que ella y tantos otros habían enfrentado. La lucha por la justicia estaba lejos de terminar, pero juntos eran más fuertes que nunca. La comunidad había unido sus voces haciendo eco de un poderoso mensaje de que ya no tolerarían la injusticia y estaban listos para permanecer juntos hasta que se lograra un cambio real. El aire estaba eléctrico cuando la señorita Taylor estaba fuera del juzgado, su corazón acelerado por la anticipación. Después de meses de batallas legales, hoy finalmente era el día en que descubriría si su pesadilla realmente había terminado. Amigos, familiares y seguidores llenaron los escalones con carteles que decían justicia para la señorita Taylor y acabar con el racismo en nuestros tribunales. El sol brillaba intensamente, pero el peso de los últimos meses presionaba fuertemente sobre sus hombros. ¿Crees que realmente revocó la decisión del juez? Una mujer a su lado susurró apretando su mano con fuerza. La señorita Taylor podía ver la preocupación grabada en los rostros de sus seres queridos, habían luchado duro por ella y se sentía agradecida por su apoyo inquebrantable. No lo sé, respondió la señorita Taylor forzando una sonrisa, pero tengo que creer que la verdad triunfará al final. En el fondo, esperaba que el mundo viera la injusticia que enfrentó, la injusticia que la había traído a este momento cuando las puertas del juzgado se abrieron, todos se calmaron, la tensión era palpable. El padre de la señorita Taylor, el alcalde, dio un paso adelante, su expresión seria pero decidida, había sido una roca durante toda esta terrible experiencia luchando incansablemente para llamar la atención sobre su caso. La comunidad se unió a su alrededor. Cada persona creía en la posibilidad de justicia dentro de la sala del tribunal. La señorita Taylor la llevó. Sentada, su corazón latía con fuerza, la atmósfera estaba cargada de tensión cuando entró el juez, el mismo juez blanco que la había sentenciado a 125 años, su presencia llenó la sala y un silencio cayó sobre la multitud, todos sabían que había mucho en juego, esto era más que una batalla personal, representaba la lucha contra el racismo sistémico, en el sistema de justicia, el tribunal ahora está en sesión, anunció el juez, su voz hizo eco, miró sus papeles evitando mirar a los ojos. Contacto con. La señorita Taylor era como si no quisiera reconocer a la mujer que había condenado tan duramente. La señorita Taylor podía sentir su ira aumentando, pero la canalizó en esperanza. El fiscal se puso de pie listo para presentar el caso para la apelación. Su señoría comenzó su voz firme. Estamos aquí hoy para discutir la sentencia injusta de la señorita Taylor, una madre negra, que ha sido castigada injustamente por circunstancias fuera de su control. Miró directamente a la señorita Taylor, y ella pudo ver la determinación en sus ojos. Hemos reunido evidencia que muestra no solo las discrepancias en él. Fallo inicial sino también el sesgo flagrante exhibido por el juez Stevens. Durante el juicio la señorita Taylor contuvo la respiración, su corazón acelerado. Este fue el momento que todos habían estado esperando. El fiscal continuó. Escucharemos testimonio de líderes comunitarios, expertos legales e individuos que pueden dar fe de los problemas sistémicos que han llevado a este error judicial. Hizo un gesto hacia su padre, quien asintió con resolución. La señorita Taylor sintió una oleada de orgullo. Su padre siempre le había enseñado a defender lo que era correcto, y hoy estaba haciendo exactamente eso. Cuando el primer testigo subió al estrado, un líder comunitario local, la señorita Taylor, no pudo evitar recordar todo el tiempo que había recibido el apoyo de sus vecinos. Se habían reunido fuera del juzgado, organizaron manifestaciones y compartieron su historia en las redes sociales. Había sido una larga lucha, pero juntos habían marcado la diferencia. ¿Puede contarnos sobre la reacción de la comunidad a la sentencia de la señorita Taylor?
El fiscal preguntó, ¿absolutamente? El líder respondió, su voz era fuerte. Cuando la señorita Taylor fue sentenciada, nuestra comunidad estaba indignada, no podíamos creer que una madre que intentaba proteger a su hijo fuera tratada de esta manera. Sabíamos que teníamos que tomar una posición no solo por ella, sino por todos los que han enfrentado discriminación en nuestro sistema de justicia. La señorita Taylor sintió que las lágrimas le picaban los ojos. Esta era la verdad, su historia no era solo suya, era el reflejo de las luchas que muchos enfrentaban todos los días. Se había sentido sola durante esos días oscuros en prisión, pero ahora se dio cuenta de la fuerza de la unidad. El líder continuó, organizamos protestas y creamos conciencia a través de las redes sociales. Exigimos responsabilidad y transparencia del sistema judicial. Esto no se trata solo de la señorita Taylor, se trata de luchar contra el sistema que nos ha fallado durante demasiado tiempo. El juez se movió incómodo en su asiento, pero la señorita Taylor pudo ver que estaba empezando a sentir el peso de la ira colectiva de la comunidad, podía sentir el cambio en la sala del tribunal, la comprensión de que la verdad ya no podía ignorarse. A continuación, el fiscal llamó a un experto en prejuicios raciales dentro del sistema legal, el experto compartió estudios y estadísticas que resaltaron la sentencia desproporcionada de las personas negras en comparación con sus contrapartes blancas. La señorita Taylor escuchó atentamente, su corazón dolía por las injusticias que habían plagado a tantas familias como la suya. Su señoría, dijo el experto dirigiéndose directamente al juez, los datos muestran claramente que el sesgo racial juega un papel importante en las decisiones de sentencia, la evidencia respalda la noción de que los acusados negros a menudo reciben castigos más severos por delitos similares que sus contrapartes blancas. La señorita Taylor podía sentir que la energía en la sala cambiaba, esto era por lo que había estado luchando, el reconocimiento del racismo sistémico que había impactado su vida y tantas otras. Sintió que una sensación de empoderamiento la invadía mientras observaba a los miembros del jurado inclinarse en sus expresiones volviéndose serias a medida que continuaba el testimonio. El padre de la señorita Taylor se puso de pie para hablar, su señoría, comenzó con su voz firme y autoritaria como alcalde de esta ciudad, no puedo quedarme de brazos cruzados mientras mi hija sufre. Debido a los prejuicios de este tribunal, he visto de primera mano el impacto de este sistema injusto y es hora de un cambio.